bendición, Ricardo, Gabriela, Priscila, por invitarme a hablar ante ustedes. Confieso que mi oficio, mi especialidad no es el urbanismo, quiero que sea claro. De hecho, reflexionaba mientras hablaba Ricardo que Jesucristo necesitó a 12 apóstoles para crear una iglesia y yo necesité 12 columnas sobre urbanismo para que empezara a invitar el pan a hablar sobre urbanismo. Primero fue Priscila, la Asamblea Legislativa, y ahora el PAN del Distrito Federal. Que escriba sobre urbanismo no necesariamente significa que no me haya dedicado a estudiar el tema, pero lo que voy a hacer es ponerlo en un marco más amplio, porque sostengo, lo voy a demostrar, que el urbanismo apenas ahora está entrando en la agenda de la ciudad y en la agenda del país. Hasta ahora había sido un tema marginado, ignorado, pese a la importancia que tiene la historia, porque mi especialidad es estudiar el cambio, la violencia, derechos humanos, democracia, y cuando uno revisa la historia europea, por ejemplo, y compara la arquitectura de Florencia o de Bolonia, ciudades muy cercanas, encuentra diferencias fundamentales en la arquitectura que reflejan el tipo tan diferenciado de sistema político que había en Florencia, la Florencia de los Médicis, y en la Bolonia, que era una ciudad libre. Es muy sencillo. Florencia no tiene de estas arcadas que permiten a la población refugiarse de la lluvia. Y no lo tienen porque es una ciudad para nobles. Bolonia es una ciudad pensada más para los campesinos que iban a vender sus productos y por tanto tiene estas arcadas en donde se llegaban a dormir los campesinos mientras vendían. Pero si uno se mete ya en la historia de la arquitectura europea, el París que ahora todos admiramos, es el resultado de una revuelta, la Comuna de París. En la Comuna de París, en 1872, si mal no recuerdo, pusieron barricadas que frenaron el avance de las tropas y a partir de ahí decidieron abrir los grandes bulevares para evitar que hubiera barricadas. Entonces, la arquitectura sí está ligada a la historia. Y en la Ciudad de México, el movimiento del 68 provocó un reacomodo urbanístico porque sacaron a las escuelas preparatorias del centro de la ciudad para evitar esa concentración que sacudió al sistema político mexicano durante los 100 días de 1968. Así fue. ¿Por qué escribí esas 12 columnas? Me metí a escribirlas porque soy un vecino afectado por el urbanismo salvaje, primero en Morelos y después en San Jerónimo, y como era para mí evidente que eso no tenía nada de interés social, y voy a regresar al término porque Ricardo Pascué, todos lo mencionaron, yo le quiero dar la dimensión que tiene. Lo que estamos viendo es la perversión de un término, el agotamiento de un concepto, interés social, que tiene que redefinirse como parte de una reconstrucción de la arquitectura política de la ciudad y del país. Pero eso regresaré más adelante. Primero, quiero ilustrar con un triángulo, ¿verdad? Nos pasamos a la segunda porque esta se ve horrible. Eso. Vean este triángulo remolino. Son 3 vértices. En uno está los poderes fácticos, los desarrolladores, el crimen organizado. En el otro están las instituciones, los partidos, el PAN, el gobierno. Y en el otro está la sociedad organizada. Ese es, por cierto, el esquema en el que está basada la revisión del México contemporáneo que hago en Remolino, un libro electrónico que les recomiendo para, ahí está una interpretación del México de ahora. Pero la pregunta es, en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Morelos, en el país, ¿quién está en el vértice de las decisiones urbanísticas? ¿Los desarrolladores, el gobierno o los vecinos?
Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, porque esa es la pregunta que orienta el análisis. Esa es la pregunta que va a orientar mi análisis, porque lo que pasa en este triángulo tiene relación con la seguridad. Los estudios, hay colegas, ahora que estuve una temporada enseñando en Harvard, y dialogué con compañeros, con colegas de la Escuela de Urbanismo, y están encontrando una relación directa entre marginación urbana e inseguridad. A eso les voy a dar luego algunas cifras, pero existe una relación directa entre seguridad y urbanismo, de la misma manera que existe entre seguridad y democracia. El modelo urbanístico que tenemos, ya lo del doctor Ricardo, ya lo adelantaron Mauricio, refleja un cierto tipo de estructura política que excluye de manera deliberada a los vecinos de la toma de decisiones, no solo en lo urbanístico, pero hoy me voy a centrar en eso. Siguiente. No tengo el tiempo de abundar, pero la Ciudad de México no puede entenderse sin los 59 municipios conurbados del Estado de México. Somos parte de una aglomeración de 20.500.000 personas. La Ciudad de México solo tiene 9 millones, el Estado de México, lo conurbado, 15 millones. Somos la entidad más rica. No solo somos la entidad más rica, sino que somos la entidad con mayor capital social del país. El siguiente. Observen, uno de los indicadores de capital social son los organismos de la sociedad civil. El promedio nacional son 16 organismos por cada 100.000 habitantes. El Distrito Federal tiene 43, es el que está en la cúspide. El Estado de México, nuestro vecino, 10. Nosotros estamos en el lugar número 1, ellos en el lugar 28, Tamaulipas en el lugar 32. Y hay una relación, por supuesto, directa entre la ausencia casi total de capital social en Tamaulipas y de seguridad, o la debilidad del capital social y el sistema político que existe en la zona conurbada. Pensamos igual los mexiquenses y nosotros, pero estamos organizados de manera muy diferente. Nosotros estamos más organizados. Fundamental. Haré algunas referencias al Estado de México, pero sin profundizar, aunque pidiéndoles que cualquier reflexión sobre el Distrito Federal hay que incorporar el Estado de México. Capital social. Estoy junto con un equipo, por cierto, quien me ayudó a preparar esta conferencia es Paulina Arriaga, quien está aquí presente. Ella es la que me ayudó a reunir buena parte de la información, y me ayudaron dos vecinos de zona urbana, Enrique Fernández del Valle y Josefina Magredo, vecinos muy involucrados. Capital social. Estoy terminando junto con otro colega, Raúl Benítez, de coordinar la primera encuesta nacional sobre capital social negativo y positivo en 10 municipios, 11 municipios y una delegación del Distrito Federal, para poder explicar por qué una parte de la sociedad se va por la democracia y otra parte por el apoyo al crimen organizado, porque el crimen organizado también tiene capital social. Hay una base, hay un sustento, de la misma manera que el corporativismo tiene un capital social, una base. Sigamos. ¿Qué pasa con la Ciudad de México? Un fenómeno muy curioso. Se está despoblando. De la capital salieron entre 2005 y 2010 737.000 personas y solo ingresaron 239.000. Se está quedando con menos, tiene menos gente. Y de los que salieron, del 500.000 que salieron, el 51% se encuentra en el Estado de México. ¿Por qué? El urbanismo. Lo dijo Ricardo, la Ciudad de México es cada vez más cara para vivir, se van al Estado de México. Y por tanto el Estado de México se convierte en ciudad dormitorio de quienes vienen a trabajar al Distrito Federal. Así es. Una distorsión urbanística. Siguiente.
Ahora, el crecimiento es desigual. Donde está creciendo, lo que se está siendo afectado son los bosques del sur. Está creciendo Milpa Alta, Coajimalpa, Tláhuac, Xochimilco, Tlalpan. Los bosques del sur. Siguiente. La delegación que ha perdido más suelo de conservación es Tlalpan, 2.500 hectáreas, seguida de Milpa Alta, Coajimalpa y Xochimilco. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué estamos viendo este deterioro de los bosques del sur? Siguiente. El área natural protegida de fuentes flotantes pasó de 130 a 16 hectáreas. Siguiente. Siguiente. Y sin embargo la izquierda ganó en el 2012, no solo en la Ciudad de México, sino en el centro del país. Antes de analizar, de dar un brinco cualitativo, la pregunta es: ¿por qué se han ido sobre los bosques del sur? ¿Por qué ha sido sobre los bosques del sur el crecimiento de la ciudad? Porque una tradición de la política mexicana es aprovecharse del suelo para enriquecerse o para hacer política. Hacer política en México es muy caro. Quienes se dediquen a hacer, por muchas razones culturales, de que cuando uno come con un diputado, se espera que el diputado pague, no diputadas. Todos aquí han sido diputados, todos han tenido que pagar las cuentas de desayunos, comidas y cenas, porque además ese es el estilo de vida que tienen. Pero además porque es una fuente de enriquecimiento muy fácil. Y la historia da vueltas muy extrañas. Carlos Madrazo, si algunos de ustedes lo recuerdan, no iba a ser presidente del PRI, él iba a ser regente de la Ciudad de México. Así fue. Pero Díaz Ordaz lo cambió de adscripción porque Carlos Madrazo quería cerrarles el agua que se estaban llevando a Ciudad Satélite y Echegaray, los fraccionamientos que habían desarrollado Miguel Alemán Velasco y sus amigos. Cuando se entera Miguel Alemán, va con el presidente y dice: presidente, si usted quiere que yo siga siendo su amigo en este lenguaje tan mexicano, no me ponga a don Carlos Madrazo como regente de la ciudad, póngalo en otro lado. Y para sacárselo de encima, Díaz Ordaz lo manda a jefe del PRI, en donde Madrazo no se le ocurre, fue algo más profundo, democratizar el método de elección, de selección de los candidatos del PRI, con lo cual genera una crisis profunda y es una de las vertientes de la democratización del país. En ese sentido, lo que sostengo, y hay evidencia para demostrarlo, es que el uso de suelo se ha convertido en la fuente de ingresos ilegal para quienes hacen política en nuestro país. Sea el Niño Verde cobrando $2 millones por un cambio de uso de suelo, sea quien sea, el cambio de uso de suelo es un gran negocio en todo el país, porque son recursos naturales. Las áreas naturales protegidas, ¿de quién son? Bueno, son de todos, pero es muy fácil autorizar a los compañeros que ocupen un terreno, porque además eso garantiza votos asegurados durante un tiempo en una etapa de fraccionamiento de las estructuras verticales muy notable. Vamos a ver a la izquierda brevemente porque los constructos que tuvo en el 2012 son notables. Bueno, la Ciudad de México pasó de 89 a 94, el gobierno siguiente. En el Estado de México pasó de gobernar el 4 al 14%, de 600,000 personas a 2.135.000 personas, un brinco notable. Morelos arrasó, el porcentaje está mal, en el 2009 es 19%, gobernaban el 19% en el 2009 y brincó al 60%. Hay muchas razones por las cuales ganó
la izquierda en el centro del país, o la izquierda partidista. Una de ellas por el concepto de interés social. Porque algunos de los programas sociales que han implementado la izquierda sí atienden a una necesidad social. Lo que sucede es que a medida que se ha ido deteriorando la ética política de todos los partidos, en el tema urbanístico el interés social se ha degradado. Lo que nos lleva a la norma 26, que ya explicó muy bien Ricardo Pascual, una historia muy concisa, voy a pasar muy rápido. Luego voy a regresar al tema y por qué cayó tan rápido la aceptación de Miguel Ángel Mancera, según la encuesta, y por qué subió tan rápido Morena. ¿Qué significa? Al final voy a dedicarlo porque el tema, aquí no estamos hablando de quién gana o quién pierde, aquí estamos hablando de una estructura política pervertida que ha pervertido interés social en el sentido urbanístico. Y lo que empezó como una buena idea, concedamos el beneficio de la duda a Andrés Manuel López Obrador, que no hay evidencia de que sea centavero, él, claro, bueno, uno puede, en este mundo, uno puede ir juzgando a los políticos de uno en uno, o alguien puede echar agua bendita sobre toda una formación, pues creo que no, ninguna. Norma 26. Fue un festín de corrupción. Era muy sencillo el principio de que se va a construir vivienda que no rebase los 700,000 pesos, el monto total. Pero bueno, construían vivienda que valía mucho más, pero hacían una serie de trucos para lograr construirla como de interés social. Se vendían entre empresas, vendían solo obra negra y cobraban aparte cobraban aparte los acabados, el estacionamiento, etc. Es decir, la cantidad de argucias a las que recurrieron es enorme. Me ayudaron de Zona Urbana con algunas fotos de edificios de interés social en San José y Insurgentes. Siguiente. Estos son algunos edificios hechos con norma 26. Y son solo algunos de los centenares, nadie sabe exactamente cuántos. Porque aun cuando se conocían los abusos, se ha creado un sistema que trasciende partidos, que está imbricado en los usos y costumbres de la política nacional. Insisto tanto en generalizar, porque al final voy a argumentar que lo que está en juego con el urbanismo y la norma 30 y 31 no es solo un modelo de ciudad, es un modelo de sistema político. Eso es lo que estamos enfrentando. Más allá de preferencias ideológicas, estamos de regreso al punto de partida de la construcción de la democracia mexicana, las reglas más elementales. No se castigó a ninguno por este tipo de abusos como este, es lo que importa. Cuando venía para preparar la conferencia, estuvimos viendo la propuesta ambiental del PAN de impecable, la firma. El problema es que al llegar al gobierno tampoco es que se han visto muy bien. El caso de la Benito Juárez es ejemplar. Siguiente. No es la única delegación. Siguiente. Para el 2013, la delegación Benito Juárez estimaba 900 construcciones ilegales. De ellas, 426 con norma 26. El 51% excedía el número de metros cuadrados. El 15% violaba el área mínima para viviendas en la delegación. La norma 26 generó una serie de exasperación social y fueron los movimientos de
vecinales los que llamaron la atención sobre este problema, no fuimos los comentaristas ni los partidos, fueron los ciudadanos que empezaron a protestar en colonias, diferentes colonias, cada uno de manera hasta heroica y a veces ingenua iban diciendo qué está pasando, iban a la CEDUBI, a la PAOT, regresaban a la asamblea, regresaban de una y otra vez sin ser atendidos. La corrupción fue tan obvia que empezamos a interesarnos algunos comunistas. Yo empecé escribiendo sobre el veneno salvaje en Morelos, en donde vivimos desde hace 31 años, y un municipio perredista, municipio priista, panista, perredista, pues nos destruyó, o nos quiso destruir el ambiente. Los frenamos con demandas, con movilizaciones, en fin, pero hasta que esa movilización ciudadana fue la que cambió. El triángulo empezó a moverse en este tema, y eso nos lleva a las normas 33 en detalle, pero creo que ya lo resumieron muy bien. Lo que está en crisis en esas normas es que no son de interés social, no están pensadas para beneficiar a las mayorías, porque por muchas razones. Voy a dar una rápida pasada. Son, como saben, 673 las colonias incluidas en la primera ronda. Cada diciembre pueden cambiar, pueden crecer. Y en la densificación, por cierto, va a afectar más a la Benito Juárez, a la Venustiano Carranza y a Azcapotzalco por el número de colonias. Cruzamos el número de colonias por la densidad de población para ver cuáles iban a ser las más afectadas. Siguiente. Las colonias donde se aplicarán las normas: en la Madero, Gustavo Madero 109, Iztapalapa 93, va bajando, la Benito Juárez 50, Coyoacán 55, todas, pero digamos que las menos afectadas por ahora: Tláhuac, Coajimalpa, La Magdalena, Fronteras y Milpalta. De ahí para arriba, entre 26 o 30 colonias que se verán afectadas. El criterio que siguiente, que no lo vamos a ver, siguiente. Empezamos a cruzar el número de colonias con algunos de los criterios que establece la CEDUBI y la UAM, o los profesores de la UAM Xochimilco que lo hicieron. Y algunos casos no tienen sentido, porque lo que dicen es que se redensificará, es decir, se harán edificios más grandes de manera totalmente discrecional, la autorización, tomando en cuenta transporte, acceso a transporte, educación, agua y hospitales. Pero cuando revisamos algunos las colonias que están incluidas, no puede entrar porque, por ejemplo, el 15% de las colonias en Iztapalapa no son factibles porque reciben agua por tandeo, y sin embargo están consideradas para ser redensificadas. No tiene sentido. Siguiente. Este es el metro Pantitlán. A una hora, cuando a la hora. A esa hora. En Pantitlán está considerada como zona, en la colonia agrícola Pantitlán, como zona de redensificación, cuando sí hay transporte, pero el transporte no es suficiente. Es decir, en lugar de invertir el criterio y decir cuáles zonas de la ciudad tienen servicios que sustentan, porque vamos, algunas colonias se redensifican hasta el 1000%, crecen hasta el 1000% el número de habitantes de una colonia, de 400 a 4000, lo cual no es viable en algunas colonias, en otras sí. Pero la pregunta es, en lugar de decir esta zona de la ciudad tenemos metro que aguanta 5000 personas más, pues pongamos de 5000 personas más, que es
es la racionalidad urbanística que está pensando en equilibrar seguridad, democracia y medio ambiente. Lo que pueden hacer es redensificar la agrícola Pantitlán y bueno, subirle 2 pisos más al metro, o qué van a hacer. Porque es lo que he observado con mis ojos en varios estados del país a donde he ido a investigar para escribir sobre urbanismo. Jalisco, mi estado natal, por ejemplo, construyeron Tlacomulco, que era un pueblito maravilloso, le metieron 25,000 casas con una sola vía de acceso y salida. ¿Eso qué significa? Que para llegar de esa zona de Tlacomulco, de donde junto al aeropuerto, quienes lleguen en avión pueden ver esa zona de Tlacomulco, tardan 2 horas y media de ida y 2 horas y media de regreso, lo que altera tanto el estilo de vida que los tianguis se ponen a las 12 de la noche para que las mamás que trabajan puedan llegar a hacer las compras a las 12 de la noche. Ese no es un urbanismo equilibrado. Y lo mismo con las áreas de conservación patrimonial. Van a poder ser afectados San Ángel, Coyoacán, las zonas más tradicionales, y dirán algunos, las más ricas. Pues sí, pero es que aquí no estamos hablando de clases sociales. Las centenares de colonias incluidas están todas las clases sociales. Se está dejando a las fuerzas del mercado una decisión fundamental de cualquier Estado o nación, que es regular, la regulación. Una más de las áreas verdes, sigamos, áreas verdes. La Organización Mundial de la Salud recomienda 9 metros de áreas verdes por habitante. Hay varias que no cumplen, la peor es la Benito Juárez, por cierto, 3.3, Cuauhtémoc 3.5, Iztacalco 5.5, Tláhuac y la Magdalena Contreras, estamos por abajo de la Organización Mundial de la Salud. Estamos teniendo, porque nos invitaron a raíz de que escribimos unas columnas muy críticas, el gobierno del Distrito Federal, a un diálogo sobre las normas. Ahí estamos llevando una discusión más técnica. María Amparo Casares, como invitado Ricardo Pescoa, nos acompañó Josefina Magregor y Paulina Arriaga. Me brinco la parte técnica por razones de tiempo para brincar a la cuestión de la democracia, seguridad y medio ambiente. Adelante. Hay otras formas de depredación, por supuesto, Cefiro, el famoso edificio, el artículo 41 de la Ley de Desarrollo Urbano, en fin, hay muchas más formas, no es nada más las normas 30 y 31, estamos hablando de un tejido muy denso de corrupción y de desquiciamiento urbanístico. Suma Urbana, que es una coalición de vecinos, desarrollo urbano y seguridad. Por cierto, las normas 30 y 31 me consta, porque estuve presente en ese diálogo hace una semana, que los vecinos no fueron invitados, los vecinos críticos fueron invitados, los vecinos no críticos están de acuerdo con estas normas, pero hay una discusión muy fuerte sobre los factores que generan la violencia. México está rodeado de violencia, está sumido en la violencia, no se las voy a describir. Pero lo que estamos encontrando es que en el Distrito Federal las delegaciones que tienen menos organismos de la sociedad civil son las que tienen más homicidios. El caso de Gustavo Amadero, que tiene el primer lugar en homicidios y el 14º lugar, el antepenúltimo, en organismos de la sociedad civil. Iztapalapa está en segundo lugar y el 16º lugar. Es decir, estamos encontrando una relación directa entre
urbanismo. Ahora les voy a dar algún ejemplo de por qué es esto así. La siguiente es Nezahualcóyotl, Iztapalapa, Gustavo Amadero, que es la frontera de la violencia. Porque la Ciudad de México está rodeada de un cinturón, estamos cercados por un cinturón de violencia que se va acercando y que convierte, por cierto, a la Cuauhtémoc en el microcosmos de lo que es la delincuencia organizada y la distribución del poder asociado a la delincuencia organizada. Es otro tema. En enero presentaremos un estudio solo sobre la delegación Cuauhtémoc, hablando por qué la delegación Cuauhtémoc es ejemplo o modelo a seguir. Pero también estamos encontrando que en Nezahualcóyotl, que colinda con Iztapalapa o Ecatepec, con Gustavo Amadero, son algunos de los municipios más peligrosos, aunque esto va cambiando mes a mes, por supuesto, no es constante. ¿Por qué es esto así? Porque cuando una población se siente marginada, o un grupo social o una persona, la marginación lleva a la frustración y la frustración lleva a la agresión. Si eso lo combinamos con la falta de oportunidades económicas, eso nos conduce al fenómeno de las pandillas, que son desafortunadamente vistas en muchos casos de manera correcta como la antesala o el campo de preparación para el ingreso al crimen organizado. No estoy diciendo que todas las pandillas son malas, simplemente que en el contexto de una pandilla que no tiene ni deporte, ni educación, ni empleo, o empleo digno, pues entonces están dadas las condiciones para encontrar lo que Dayane y otros especialistas o INCIDE social aquí en México han encontrado. Mientras más marginada es una zona, más proclive es a la violencia. Lo que estamos haciendo en la Ciudad de México es crear bolsones de marginalismo de una manera muy extraña, con un cerco en una zona, la zona poniente de la ciudad, que es muy peligroso. Sigamos, ya voy a terminar, me estoy extendiendo demasiado. Más. Hasta el ángel, ya para. Ahí paremos. ¿Qué hacer? Por supuesto, es necesario enfrentar la realidad, y ese es mi trabajo. Enfrentar la realidad no, interpretar la realidad es mi trabajo. Enfrentarla ya corresponde a otros actores políticos, porque el triángulo, si recuerdan, pues es poderes fácticos, gobierno, partidos, sociedad organizada. Mi función es únicamente interpretar la realidad, y voy a interpretar un poco la realidad. ¿Por qué cayó Mancera? Que ustedes preguntan, las explicaciones son la línea 12, el aumento del metro, el hoy no circula. Pero ayer que hablaba con el diseñador de las encuestas de reforma, Alejandro Murian, un colega del PAN, me señalaba un punto que lo apuntó, pero no de una manera muy convincente, porque estuvimos me lo explicó de otra manera. El 35% percibe que la corrupción en el DF ha aumentado durante el último año. Y el 75% de los capitalinos tenemos una opinión desfavorable acerca de la manera en que el gobierno de Mancera atiende el asunto. Ahora, hay corrupción por todos lados. ¿Cuál es el peso de la corrupción urbanística en este desplome de la popularidad del jefe de gobierno? No lo sabemos todavía. Lo que sí sabemos es que el mismo hecho que mi reforma incluye el tema del urbanismo en una encuesta sobre popularidad del jefe de gobierno es un indicador del trabajo que está teniendo el tema para insertarse en la ciudad. Aquí sí debo reconocer el trabajo de las diputadas aquí presentes y de Edgar, se llama Edgar Borja, del PAN, que han insistido muchísimo en el tema del urbanismo. Pero como señalé en el diario, en la
plataforma del PAN del DF hay una enorme distancia entre el discurso y la prioridad que le dan a ese discurso en la política diaria del partido. ¿Cuál va a ser el peso de la norma 30 y 31 en las próximas semanas? Hay dos versiones, una que la van a aprobar antes de agosto, la Asamblea, otra, por cierto, la Asamblea Legislativa tiene una enorme responsabilidad en este desastre urbanístico, no me detuve en ello lo suficiente, pero aprueban todo lo que les envían. Pero la pregunta es, ¿la aprobarán o la quitarán? Es muy difícil anticiparlo, pero me atrevo a anticipar que si la quitan es por su preocupación por los votos y no por el urbanismo. Es decir, el problema de fondo es que apenas ahora estamos reconociendo la importancia del fenómeno. Y una vez reconocido, todavía no tenemos un modelo urbanístico que nos permita dialogar. Porque el diálogo con las autoridades, que fue privado, no quiero reproducir los términos, pero iba en torno a partes técnicas, que si el inciso Z, por ejemplo, es importante, no cuando, lo que deberíamos haber estado discutiendo era el modelo de ciudad que queremos. El modelo urbanístico, porque en las condiciones actuales, la rebatinga por los votos, ¿cuántas hectáreas de los bosques del sur serán sacrificadas? No lo sabemos, pero es muy posible que sean sacrificadas. ¿Cuántos usos de suelo serán cambiados para financiar alguna campaña? Es la etapa, en los estudios que he hecho, la etapa peor para el urbanismo, para los cambios de uso de suelo, es esta que se viene. Las campañas. Yo creo que el tema va a crecer. Yo no sé qué vayan a hacer el PAN, yo no sé qué va a hacer Morena ni el PRD, porque eso ese ya no es mi ámbito, por supuesto, a mí no me toca después esas discusiones. Yo sí creo que estamos ante una crisis profundísima del modelo de democracia que hemos construido, y esa crisis se expresa en los indicadores, no solo en el urbanismo, sino en otros indicadores. Y en ese sentido, y tomando en cuenta la transición, la historia de la transición, déjenme cerrar con una reflexión sobre la importancia de la capital. La independencia, la reforma y la revolución vinieron de fuera. Prendieron fuera. Y la capital fue pues, un escenario de paso. La transición a la democracia ha tenido su epicentro en la Ciudad de México. San Luis Potosí, Chihuahua, Mérida, todos han jugado un rol, pero los grandes impulsos, desde el 63, 58, si tomamos una huelga nacional, 65, la huelga de los médicos, a la fecha han sido los espasmos de energía social que surgen de la capital, de la sociedad o de sus élites, o a veces de sus poderes fácticos, los que han generado grandes cambios en todo el país. La campaña de 2012 se animó cuando inició una rebelión juvenil en la Ciudad de México. Y en el centro del país es donde tuvo su apoyo esa rebelión del Yo Soy 132. Sostengo como hipótesis que, dada la densidad del capital social capitalino que ninguna otra entidad tiene, dada la concentración de conocimiento, aquí están, nosotros tenemos 1980 investigadores nivel A y el Estado de México tiene 50.